Bueno, antes que nada, de vuelta, muchísimas gracias a quien me invitaron a participar de este evento. Obviamente, muchas gracias a todos los sponsors y a Microsoft y a ustedes, la audiencia, que sin ustedes nada de esto tiene sentido. Lo que vamos a estar viendo hoy va a ser una introducción a Dataverse, un rebranding de un producto ya existente por parte de Microsoft que hoy día lo abre un poco más al mercado y orientado a lo que es Power Platform y las integraciones inherentes de eso, ¿sí? Permítame introducirme rápidamente. Mi nombre es Bruno Torterolo, soy un arquitecto de aplicaciones de negocio con más de 10 años sobre las plataformas Microsoft, con especial foco sobre Microsoft 365 y Power Platform y las integraciones inherentes, ya sea a través de la nube de Azure o Dynamics, y obviamente con sistemas externos a través de todas las capacidades de integración a través de Power Automate. Como les mencionaba, hoy vamos a estar viendo una introducción a Dataverse. Lo primero que vamos a ver es qué es Dataverse, por qué digo que es un rebranding y por qué se lanza nuevamente el producto, cuál es el objetivo detrás del relanzamiento. Las características generales a través de 5 componentes esenciales para este tipo de plataformas de datos. Y luego vamos a hacer como un pequeño cierre para especificar por qué utilizarlo, por qué utilizar este servicio, esta plataforma, por sobre otros servicios de datos o otras características arquitectónicas que pueden llegar a suplir esto, aunque el foco de Microsoft, como lo vamos a ir viendo, es potenciarlo cada vez más, sobre todo a través de la utilización de Power Platform. Luego vamos a ir a ver una demo, en donde en la demo vamos a ver los puntos claves que tenemos que tener en el tintero para poder dar los primeros pasos sobre Dataverse. Vamos a ver las principales características, son 2 o 3, y luego la idea es que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Si no les sale ninguna pregunta ahora, van a poderme contactar después, pero la idea es que se queden con el concepto de lo que es Dataverse y cuando se les presente nuevamente un problema, ya sea en un cliente o a nivel personal, lo consideren como una opción válida, ¿sí? Entonces, pasando a esto, vamos directamente a qué es Dataverse. Dataverse, como les mencionaba, es un rebranding de lo que solía ser el Common Data Service. Este rebranding viene de la mano con el crecimiento que ha tenido Microsoft Power Platform y también del hecho de que el Common Data Service, a través de su principal objetivo, que era básicamente ofrecer un servicio de datos más que nada pensado para Dynamics 365, ha mutado a este nuevo producto, ha mutado, dado componentes nuevas, más que nada orientado a lo que es inteligencia artificial, soporte de bots, características de almacenaje, con el objetivo final de ser un repositorio central de datos de negocio. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Dataverse apunta a ser el repositorio central de aquella información de negocio. Entonces, aquí apuntamos a que sea el repositorio central, o sea, la base de datos y demás, de aquellas aplicaciones de negocio, o sea, aplicaciones multiusuario, multidispositivo, que vayan y solucionen procesos de negocio, que tengan lógica de negocio embebido directamente sobre el modelo de datos, que los datos y el modelo se diseñen a través del conocimiento del negocio. Acá esto va un poco a contramano de lo que era la sesión anterior, de que era muy técnica en el sentido de que tenemos que tener un conocimiento amplio sobre características y frameworks de desarrollo, más que nada para generar el modelo de datos, para poder explotar ese modelo de datos. Dataverse va sobre la otra orilla. Ofrece una plataforma low code, que la idea es que sea un servicio de datos en donde el objetivo principal de aquellos que lo exploten, que generen los modelos, que básicamente lo potencien, sean usuarios de negocio, no tanto de TI, sino usuarios que tengan claro lo que necesitan para su organización. Dicho esto, Dataverse no se recomienda para aplicaciones o procesos de negocios de largo aliento o tiraje largo, o que tengan cargas de batches, cargas de información por batches, sino que apunta que la performance sea el punto principal. O sea, que si un usuario desea ver en tiempo real o prácticamente en tiempo real cierta información o interactuar en tiempo real con cierta otra información, lo puede hacer a través de aplicaciones de low code, a través de reportes de Power BI, inclusive a través de bots
o modelos de inteligencia artificial que, como vamos a ver, ya cuenta con capacidades nativas para poderlos definir, ¿sí? Entonces, la idea general detrás de este rebranding, de este nuevo producto de Dataverse, es ser el repositorio central de datos de negocio con foco en el performance, ¿sí? Con foco en el performance, vamos a irlo viendo, pero sobre todo pensando a lo que es el boom hoy día, que son las aplicaciones low code. Entonces, ofrecer un repositorio de datos de las mismas características, low code, ¿ah? En donde no necesitamos saber de ningún framework, no necesitamos saber de SQL, no necesitamos saber de absolutamente nada de lenguajes de programación, ¿sí? Pasando a eso, a mí estos tipos de sistemas me gusta poderlos definir a través de 5 características generales, las cuales son almacenamiento, data, integración, lógica y seguridad. ¿Ah? Con estas 5 componentes podemos definir si un sistema es apto para el uso de una organización, si es apto para el crecimiento esperado y si es apto para los tiempos de respuesta que se precisan hoy día, que básicamente tienen que ser todo al instante, ¿sí? Entonces, yendo sobre lo del almacenamiento, acá Dataverse está definido sobre la Power Platform, pero en realidad está residido sobre Azure. ¿Qué significa eso? De que el almacenamiento va a estar totalmente protegido a través de lo que es las nubes de Azure, pero también el mantenimiento de extensión de almacenamiento, de tiempos de respuesta y demás, está totalmente manejado por la nube, ¿ah? Y como está diseñado para mejorar el performance, tiene ciertas características como ser mayores hilos de respuesta, hilos paralelos para poder hacer el procesamiento, que mejoran el acceso a la información almacenada, ¿ah? Mejorando los tiempos de respuesta, ¿sí? Ahí es uno de los puntos claves que tenemos entre esto y una definición de una base de datos SQL como servicio nativa, ¿no? Esto tiene ciertas características, ciertas disposiciones que mejoran los tiempos de respuesta en comparación a una base de datos normal, que está pensado para la respuesta de aplicaciones de negocio, ¿sí? El otro punto es la data. Como les vengo mencionando, acá la idea es que los usuarios de negocio, usuarios finales, sean los que se apoderen de Dataverse y también en un futuro que esperemos no sea muy lejano, tengan la capacidad de generar sus propias aplicaciones sin ningún tipo de intervención de las áreas de TI. Acá pueden acceder a la información en formatos Excel, en formatos conocidos por los usuarios de negocio, ¿sí? En donde van a tener una interfaz muy simple de usar, muy parecido a todo lo que es el ecosistema de Office 365, en donde apunta a que la definición de las reglas de negocio sobre los datos se haga en lenguaje natural. Básicamente uno de los speeches detrás de Dataverse es que si lo podés decir, lo podés hacer. Y básicamente esa es la idea, lo vamos a ir viendo en la demo, pero esa es la idea. Si nosotros tenemos el conocimiento de negocio para definir determinadas causísticas, condiciones y demás, nosotros lo vamos a poder implementar directamente del modelo y lo que es más, vamos a poderlo implementar directamente sobre el dato, ¿sí? Yendo a lo que es el tema de tamaño y demás, les mencioné de que esto no está pensado para aplicaciones de larga data o de largo tiraje y demás, pero en realidad permite almacenar hasta 4 teras de información. Eso quiere decir que tenemos una capacidad enorme de almacenaje. Lo que apunta de que no se use a través de ese tipo de aplicaciones es para no degradar la respuesta a los usuarios y obviamente, como lo vamos a ver, no degradar el modelo inherente que tenemos dentro de Dataverse. El tercer punto es la integración. Si bien antes, por las características de infraestructura y demás, los repositorios tendían a ser nodos como muy independientes, muy aislados en su propio mundo, hoy día eso cambió. No hay organización que no cuente con al menos dos, 3 repositorios, pueden ser de tecnologías distintas, inclusive servicios que alimentan repositorios y viceversa. Entonces, hoy día la integración es tan o más importante que el repositorio en sí, ¿sí? Bajo esa consigna, nosotros estamos sobre Power Platform. Eso quiere decir que vamos a podernos conectar nativamente a cualquiera de las herramientas de Power Platform y a su vez explotar la integración a través de los 270 conectores, de los más de 270 conectores que tiene hoy día Power Automate, ¿sí? Eso quiere decir que la integración a través de Power Automate
con respecto al modelo que definamos en Dataverse va a estar asegurada. Pero supongamos que eso no es suficiente y tampoco son suficientes los conectores custom o personalizados que podemos crear sobre Power Automate. Dataverse también ofrece dos formas de conexión distintas, ¿sí? Ofrece una REST API para ser consumida como servicio, obviamente como cualquier otra cosa, que va a permitir realizar cualquiera de las acciones que podemos hacer a través de la interfaz de usuario. Y a su vez cuenta con que cada instancia de base de datos va a generar un data lake asociado, ¿tá? Ese data lake lo vamos a poder explotar directamente a través de Power BI, ClickView, demás, o lo podemos interconectar a arquitecturas más complejas para hacer una integración más a bajo nivel y obviamente eso tal vez mejorar algunos tiempos de respuesta para servicios externos. El cuarto punto y uno de los más importantes de lo que es el rebranding que estamos teniendo, este relanzamiento, son con las capacidades de lógica que se le pone al modelo de datos. Esto con el Common Data Service estaba muy ligado a lo que era Dynamics, esto se extiende ahora con Power Platform y nos da la capacidad de definir lógica al dato. ¿Ah? ¿A qué me refiero? A que podemos evaluar que ciertos datos cumplan ciertas condiciones y en base a eso hacer validaciones que sean transversales a todas las aplicaciones. Eso quiere decir que antes nosotros teníamos, por ejemplo, un repositorio de datos normal y las aplicaciones tenían que replicar N veces las reglas de negocio para que un usuario complete determinada información de determinado formulario, de determinada entidad, de una forma ordenada y concisa con respecto al modelo para que el modelo no sufra incongruencias. Esto con Dataverse cambia y se define directamente sobre el modelo. Hay varias formas, ¿sí? La más simple es a través de reglas de negocio, que eso lo vamos a estar viendo ahora, que eso nos permite generar ciertos comportamientos sobre aplicaciones low code, específicamente aquellas hechas con model driven de Power Apps. Luego tenemos la capacidad de definir flujos de negocio. Los flujos de negocio nos van a permitir dos capacidades, de que uno sea a través de acciones del usuario y otras a través de acciones automáticas, ¿sí? Eso puede decir de que un usuario complete de determinada forma un formulario o acceda de determinada forma a una información y eso ejecute un flujo de negocio por detrás, habilitándoles nuevas secciones, habilitándoles nuevos campos, o pueden ser flujos de negocio automático que a través de determinadas acciones se sigue una lógica de negocio por detrás, ya sean desde notificaciones hasta inclusive la creación de nuevos elementos o nuevas estructuras dentro del modelo, ¿sí? El último punto del tema de lógica es que si estas dos approaches no son suficientes, nos da una capacidad de inyectar código a través de Python, si no me equivoco, R. Hay varias capacidades, varios lenguajes que nos van a permitir definir reglas de negocio mucho más complejas, si así lo deseamos, y flujos de trabajo mucho más complejos, ¿sí? Por último, tenemos la seguridad. Como les mencionaba, esto está residido sobre Azure. Eso implica de que todo acceso a información se va a hacer a través de Azure Active Directory. Toda la autenticación de los usuarios es a través de Azure Active Directory. Y eso quiere decir que vamos a tener las políticas de seguridad de la empresa aplicadas a lo que es nuestro modelo, aplicadas a las que son las características de Dataverse y todo aquello que consuma el modelo, ¿sí? Como todo en Microsoft y siguiendo las líneas de las primeras nubes, inclusive de SharePoint anteriormente, los permisos están basados en roles, en donde determinados roles le podés dar acciones o permisos de acciones que pueden realizar sobre datos, el modelo, estructuras, etc., ¿sí? Típicamente se manejan dos tipos de manejo de información o manejo de seguridad. La más común, o sea, la más tradicional, por así decirlo, y siguiendo un modelo file server, es la Manager Hierarchy. Eso quiere decir ver el árbol como lo vemos normalmente, y si tenemos acceso al padre, vamos a tener acceso a todos los hijos de ese padre. Y una que no es nueva, pero sí tiene mayor accionar en este tipo de aplicaciones y en este tipo de modelos, que es el Positional Hierarchy, o sea, la jerarquía posicional. La jerarquía posicional básicamente es agarrar el árbol y verlo de costado y poder ingresar a determinados nodos
de forma transversal, que nos permita ver una visión más de negocio, no tanto de jerarquía estructural o jerarquía de organización, sino que a un usuario permitirle ver determinada información de distintos nodos y que cuando el flujo de la aplicación vaya avanzando pueda haber otra información y se haga el acceso a la misma de forma ordenada y de forma posicional sobre el avance de un flujo o de la información establecida a través de la organización. ¿Sí? Bien, dicho esto, ¿por qué deberíamos utilizarlo? ¿Sí? Dataverse, en realidad el Common Data Service nace para poder atender lo que era el Dynamics más que nada, o sea, estaba muy vinculado ahí, pero como todas las aplicaciones que han surgido de la nube, inclusive Dynamics, tienen mucho paralelismo con SharePoint, entonces van a ver que la interfaz para aquellos que vengan de la pata de SharePoint, tanto el online como los previos, van a ver que la interfaz es muy parecida a la de SharePoint. Las acciones que se pueden realizar o el formato de acciones que se pueden realizar son muy parecidos a los que SharePoint. Acá se usa el concepto de tablas que podría ser muy fácil llevado a lo que es el concepto de listas de SharePoint. Tenemos lo mismo columnas y columnas y tenemos las mismas validaciones de datos que manejaríamos en SharePoint. Esto es pensado para que el usuario final, que normalmente está empapado en la utilización de SharePoint y demás, no tenga un pasaje muy complicado, sino que sea bastante transparente. ¿Pero dónde viene el plus? El plus viene de que en realidad Dataverse por detrás está pensado como si fuera una base de datos de SQL. ¿Sí? Entonces, en base a eso van a ver que el modelo que se genera de forma automática, que ahora lo vamos a ver, tiene una fuerte integración entre las entidades que se van definiendo. Esas entidades son tablas, ¿ah? Haciendo una interconexión mucho más compleja que la que normalmente podríamos realizar en SharePoint o que en realidad se vuelve muy poco performante si lo hacemos a través de SharePoint. ¿Sí? Si bien Dataverse está pensado como un modelo tabular, un modelo que sea muy parecido a lo que es una base de datos de SQL, con las características de SQL, pero sin conocer cómo programar, sino a través del lenguaje natural, también nos ofrece la capacidad de integrarnos a distintos modelos o distintas estructuras, dígase modelos no relacionales, dígase poder subir archivos, poder subir imágenes, poderse conectar a otros data lakes a través del data lake propio. O sea, nos da una versatilidad que normalmente se obtiene únicamente en bases de datos, como lo vimos en la charla anterior, con arquitecturas tal vez un poco más complejas por levantarlo y demás, que ya nos da todo esto solucionado, obviamente con restricciones, porque por algo existe lo otro, pero con restricciones que nos permite llegar a soluciones rápidas de negocio con un repositorio que cumple con todas las características necesarias para la versatilidad que cualquier negocio tiene que afrontar. ¿Sí? En base a esto hay conceptos como tablas virtuales, que esto es adoptado de Power BI, que nos permite importar modelos externos, no tienen ni por qué ser de Microsoft, y trabajarlos localmente. Eso quiere decir modificarlos localmente, accederlos, integrarlos con nuestro modelo que hemos definido. ¿Sí? Al estar dentro del Power Platform, tenemos una integración nativa con Power BI. Eso quiere decir que vamos a poder explotar los datos de forma nativa con un conector que ya existe. También tenemos reportería nativa de Dataverse. No es muy buena en estas primeras etapas, es muy parecido a lo que teníamos en Power Pivot en Excel. En realidad son las mismas gráficas, en donde podemos sacar algunas mediciones básicas de nuestro modelo para ver cómo nos estamos comportando, cuántos datos se van ingresando, qué usuarios son más activos y demás. Al estar resididos sobre Azure, tenemos la capacidad de que se despliegue globalmente, pero que en realidad esté residido por zonas. ¿Sí? O como bien saben, y lo vamos a ver, cuando definimos un entorno dentro de Power Platform, ya sea para Power Apps o demás, nos va a especificar qué región queremos desplegar nuestra solución. Esto no solo apunta a mejoras de rendimiento, sino que también cumple con normas y cumplimiento de auditorías y demás en la residencia de los datos, que no es menor
dadas ciertas características. Acá en Sudamérica, Brasil tiene una fuerte política sobre tener datos en otras nubes o en otros data centers, entonces la capacidad de poder especificar eso nos permite estar en la vanguardia de las políticas y reglas legales que podamos tener, ¿sí? Obviamente que al estar residido sobre Azure vamos a contar con un 99,9% de disponibilidad de los datos y vamos a poder accederlo desde cualquier lado. Al estar también embebido dentro del mundo de Power Platform, tenemos capacidades ya predefinidas para conectarlo con Power Virtual Agents. Eso quiere decir que generar un asistente virtual, generar un bot, generar lo que sea para la explotación del modelo es de forma nativa, lo vamos a ver ahora, es de forma nativa. Se generan muchísimas estructuras detrás del modelo para que podamos realizar esa explotación sin mayor problema. También por estar también dentro del ecosistema de Power Platform y orientado a Power Virtual Agent también, tenemos capacidades y el modelo lo va a contemplar para inyectar modelos de inteligencia artificial e ir mejorando el modelo y los datos como se van ingresando a lo largo del uso de los distintos colaboradores, ¿sí? Bien, entonces en base a eso vamos a pasar ahora a lo que es la demo. Vamos a ir a ver el concepto de entornos, que es básicamente lo mismo que ambientes. Esto no es algo de Dataverse, sino es algo de Power Apps, pero como Dataverse lo vamos a trabajar a través de Power Apps, nos va a dar la capacidad de ver distintos entornos y ver esto del despliegue de distintas regiones. Luego vamos a ver ya una base de datos creada, porque la creación tarda unos 5 o 10 minutos que no tenemos. Entonces vamos a ver una base de datos de Dataverse ya creada. Vamos a ver que se genera todo un modelo atrás ya pensado para explotarlo a través de inteligencia artificial, bots, mejorar la interconexión de los datos, que esos son a través de las tablas predefinidas. Después vamos a hacer una no buena práctica, o sea, ahora les voy a explicar por qué es una no buena práctica. Vamos a crear una tabla bien simple. Vamos a crear algunas columnas dentro de esa tabla. Y luego vamos a ver las distintas características que tienen los usuarios para poder definir reglas de negocio, para poder cargar datos directamente de la interfaz o a través de importación de archivos Excel o similares, ¿sí? Vamos a aplicar una regla de negocio específica en donde la idea detrás de la tabla, perdón, y de la regla de negocio va a ser llevar un listado de aquellas personas, clientes y demás que tienen habilitado solicitar cierto monto de dinero. Entonces vamos a poner una regla de negocio de que si un usuario no tiene habilitado solicitar determinado monto de dinero, el monto debe ser 0 y no se nos debe dar la capacidad de especificar ningún monto a menos de que esté habilitado, ¿sí? Entonces vayamos rápidamente a lo que les mencionaba. Un segundito. Bien, primero vamos a hacer, vamos a ir al centro de administración de Power Platform. En el centro de administración acá vamos a quedarnos solo con lo que son los entornos, ambientes, environments, como quieran llamarlo. La idea de los entornos, como cualquier ambiente de programación, es poder seccionar el objetivo de lo que estamos haciendo. Siempre deberíamos tener un ambiente de test o de desarrollo en donde podamos ir validando las reglas de negocio, donde podamos ir mejorando y haciendo crecer el modelo sin impactar ninguna de las aplicaciones que ya estén en forma productiva, y obviamente tener un ambiente productivo para cuando se hicieron todas las validaciones de las reglas de negocio, del modelo, de tema de rendimiento, se puedan exportar o se puedan subir de categoría esos ambientes de desarrollo a ambientes productivos y explotarlos a través de las aplicaciones, ¿sí? En este caso yo creé uno de test, o sea, de desarrollo, y le puse en la región Sudamérica. Esto vuelve a lo mismo. La región siempre defínanla o piensen dónde deben estar residuos sus datos previo a la generación de un entorno, porque después de creado no lo van a poder modificar y van a tener que empezar de vuelta, básicamente. Es importante esto. Quiero que entiendan que si bien de la pata de TI o vengan de la parte de negocio, tienen que saber la reglamentación legal que su empresa o restricciones del país hayan sobre los datos, porque pueden ser un dolor de cabeza en auditorías, pueden causar la pérdida de información o inclusive la pérdida de aplicaciones enteras
por no definir bien estos conceptos, ¿sí? Entendiendo el concepto detrás del entorno, vamos a ir directamente a Power Apps. Vamos a elegir el entorno test en donde vamos a estar trabajando y vamos a ir a la sección de datos, y dentro de datos, que ya va a estar creada una base de datos de Dataverse, vamos a ir a lo que son las tablas, ¿sí? Esta base de datos de Dataverse no tiene ninguna personalización, está de cero creado. Como verán, cuando la creamos se generan múltiples tablas, que en realidad estas tablas son un subset nomás de las tablas generadas. En realidad, si vamos a todo, vemos que hay muchísimas tablas. Y estas tablas se generan de esta forma, se generan de forma automática porque cada una apunta a distintas características que podemos hacer con el modelo. Por ejemplo, todas las que dicen AI y algunas más están orientadas a que podamos inyectar un modelo de inteligencia artificial que aprenda de nuestro modelo de Dataverse definido por el negocio de forma nativa, ¿sí? Esto obviamente nos va a permitir empezar de a poco, ir a través de ejecuciones de MVPs o de ejecuciones ágiles en donde vayamos entregando valor al negocio, básicamente, a través de aplicaciones y demás, pero ya pensando de que en tercera o cuarta iteración ya podemos inyectar inteligencia artificial después que tengamos el modelo un poco más alimentado, sin tener que hacer grandes inversiones de esfuerzo, grandes inversiones de tiempo, o sin tener que rediseñar partes del modelo para que la inteligencia artificial, o sea, la definición de inteligencia artificial, lo pueda consumir, ¿ah? Sino que está pensado por eso. Dicho eso, creo que se han dado cuenta que la idea acá es tratar de mantener el modelo lo más predefinido posible. Es por eso que se generan tantas columnas predefinidas. La idea detrás de Dataverse es que nosotros generemos aplicaciones de negocio y generemos el modelo de Dataverse con las tablas ya creadas, o sea, con las tablas que ya se disponibilizan, obviamente cambiándoles el nombre, agregando columnas, modificando alguna columna, pero tratando de utilizar esas tablas ya precreadas. ¿Por qué? Porque detrás de bambalinas lo que hay es una fuerte integración en cada una de esas entidades. Por lo que les mencionaba, es como un híbrido entre SharePoint y una base de datos de SQL. Tenemos todas esas integraciones por detrás, que vendría a ser como si levantáramos un modelo ya predefinido en una base de datos de SQL, pero nos da la capacidad de tener una interfaz muy parecida, por si lo pueden ver, a lo que es SharePoint, ¿sí? A su vez, como les mencionaba, se generan más columnas para, por ejemplo, todo lo que es el manejo del data lake asociado a la base de datos, para poder explotar la información que hay ahí adentro, para poder interconectarlo con otros sistemas. También hay otras columnas que están asociadas a lo que es el manejo de la API, que les mencionaba hoy, que tenemos una REST API de Dataverse para ser consumida, y otras para que sean explotadas a través de Power Virtual Agents o a través de la utilización de tablas virtuales para la integración a otros modelos, ¿sí? En este caso vamos a trabajar sobre lo que es personalizado. Como les dije, tratemos de mantener siempre el modelo. Yo en este caso voy a ir a hacer una no buena práctica. Vamos a generar una nueva tabla porque así hacemos un ejemplo bien simple, que esta tabla la vamos a llamar montos habilitados. Como les dije, vamos a crear una tabla en donde se van a ir llevando un registro de aquellos usuarios que pueden solicitar un monto. En base a esto, las únicas columnas que nosotros vamos a estar trabajando son la columna predefinida name, que es en donde vamos a poner el nombre del usuario o el nombre del cliente que estamos haciéndole el ingreso de la información. Un campo simple de sí o no, donde va a decir habilitado, si está habilitado pedir determinada cantidad de dinero, y el monto, cuál es el monto máximo que puede solicitar ese usuario. Como vamos a ver, yendo a cualquier definición normal, vamos a ver que pongamos sí o no, vamos a poder completar el monto. Entonces vamos a poner una regla de negocio para que no permita la carga del monto y ni siquiera lo pueda ver el monto si no está habilitado para solicitar determinada cantidad de información, cantidad de dinero, perdón. Eso lo bueno es que si nosotros vamos y consumimos esta tabla
a través del modelo de Dataverse desde una aplicación X de Power Apps, esa regla de negocio y todos los formularios que consuman esta tabla la va a tener embebida. No van a tener que tocar nada. Entonces, si tienen 15 aplicaciones que utilizan esta tabla, lo definen una vez. Después lo interconectan y ya queda realizadas todas las validaciones que hagamos. Como verán, se sigue la misma línea que con la creación de una base de datos cuando se crea una tabla. Se generan múltiples columnas. Esto es muy parecido a lo que es SharePoint, donde cada una va a tener un tracking de los datos que se van ingresando para poder hacer auditoría, para poder explotar los datos de mejor forma. Entonces vamos a estar trabajando con las columnas personalizadas. Vamos a ir a agregar una columna. Como les decía, vamos a poner la columna habilitado. Va a ser del tipo sí o no, como les mencionaba, si lo encuentro acá. Vamos a hacer que el valor predeterminado sea no y que sea requerido el cargar, ¿sí? Luego vamos a ir a agregar otra columna que va a ser monto, donde va a ser del tipo moneda o currency, donde va a ser opcional, ¿sí? Y lo vamos a agregar. Una vez que agregamos las dos, tenemos que guardar los cambios porque la columna monto, por ser de moneda, va a tener entidades relacionadas de currency detrás, que esto nos va a permitir aplicarle estilos en los formularios, ¿no? De forma nativa, nos va a permitir hacer validaciones monetarias, inclusive si lo definimos dentro del modelo podemos hacer conversiones entre monedas. Entonces, estas interconexiones que se dan de forma nativa no son triviales, por eso, vuelvo a repetir, tratemos siempre de usar el modelo predefinido. ¿Ah? Bien, agregamos entonces esas dos columnas y entonces vamos a ir a la pestaña de datos para poder agregar un nuevo dato, ¿sí? Como verán, podemos obtener datos, que esto tenemos muchas opciones. Una es de Excel, y si ponemos obtener datos, vamos a tener a través de Power Automate la capacidad de importar desde modelos distintos, desde orígenes distintos, una variedad enorme de datos siempre y cuando sigan el mismo modelo de información. ¿Ah? Si nos da el tiempo, que no sé cómo vengo de tiempo, no nos va a dar el tiempo porque vengo mal de tiempo, pero sí, faltan 15 minutos por lo que veo, pero nos falta mitad de. Así que vamos a ver si nos da el tiempo, les muestro cómo se editan directamente desde Excel, que la idea es que los usuarios de negocio hoy día y en realidad de hace mucho tiempo están muy familiarizados con planillas de Excel. Entonces, la idea es darles una visualización o una interfaz que no les cambie mucho el día a día y puedan tener una herramienta mucho más potente detrás, ¿sí? Entonces, yendo a agregar registro, lo que nos va a pasar es que no van a aparecer las dos columnas que agregamos. ¿Ah? Entonces, debe a que sigue el mismo formato de SharePoint, por así decirlo. Bueno, esto pasa, no se preocupen, vamos a cargarlo de vuelta. Sigue el mismo formato de SharePoint, en este caso, en donde los formularios los tenemos que editar para agregar las columnas que decimos. El porqué es que este formulario se crea de forma automática cuando creamos la tabla. Lo mismo va a hacer con las vistas. Entonces, lo que vamos a ir es ir a agregar tanto al formulario de creación de datos, que es el que se denomina main bajo la pestaña formularios. Vamos a ir y modificarlo. Se pueden generar, obviamente, más formularios. Y lo que tiene bueno es que esos formularios los podemos crear todos los que queramos y podemos consumirlos directamente de Power Apps. Entonces, si tuviéramos varias aplicaciones que consuman este modelo de datos y esta tabla de determinada forma, lo único que hacemos es, bueno, quiero este formulario y me lo vas a importar a la aplicación. Como vemos, cuando vamos a editarlo, es un lienzo normal de Power Apps, en donde vamos a agregar dos campos, que va a ser el campo habilitado y el campo monto. Y vamos a ocultar el campo 1 porque no me interesa que esté disponible para cambiarlo, ¿sí? Vamos a guardar los cambios y vamos a publicarlo. En cuanto nos deje, bien, vamos a publicarlo. Y vamos a hacer lo mismo con las vistas, ¿sí? Vamos a ir y editar la vista por defecto de datos. ¿Sí? La vista por defecto de datos es la activa. Como verán, de vuelta es un lienzo normal de Power Apps. Acá vamos a agregar el habilitado y el monto y vamos a ordenarlo un poquito para que quede más
user friendly, vamos a guardarlo. Y vamos a publicar. Como pueden ver, todo esto sigue un formato muy parecido a lo que es la visualización o usabilidad de SharePoint y bueno, todo lo que es Power Platform. Así que es muy intuitivo para el usuario, o sea, tiene todo, esto está en español, obviamente tienen sus versiones en todos los idiomas. Es muy intuitivo para poder acceder a las distintas características que necesitamos para el trabajo del día a día. Ahora, si vamos a datos y vamos a agregar registro, lo más seguro que falle y que no aparezca, vamos a refrescar la página. Ahí va. Esto se debe a que se cachea, pero está bien. Como vemos, ahora sí tenemos los dos campos, el habilitado y el monto, pero no vamos a tener esa restricción. O sea, yo puedo poner user 1, dejarlo no y ponerle un monto. ¿Ah? Y vamos a guardarlo y no va a pasar nada. O sea, lo vamos a poder guardar y no hay ninguna restricción. Este comportamiento no debería darse, ¿sí? ¿Qué debería darse? Es que si el usuario no está habilitado para pedir ningún monto, el monto tiene que ser 0. ¿Por qué lo vamos a especificar en 0? Pensando en el tema de explotación de datos. No está bueno mantener datos como como si fuera monto del tipo moneda y demás, en valores null o no especificados. Esos, para aquellos que trabajan con Power BI y demás, saben que es un dolor de cabeza, hay que poner ciertas restricciones para la suma para evitar los vacíos y demás. Entonces siempre tratemos de que el modelo de datos, o sea, cómo se almacenan los datos, sigan una coherencia de nuestro negocio, sigan una coherencia de que no importa dónde lo veamos, vamos a entender lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ir y definir una regla de negocio. Yendo a la pestaña de regla de negocio, vamos a agregar una regla de negocio. Bien. Otra vez es un lienzo normal de Power Apps. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle habilitar, deshabilitar monto. Podríamos poner una descripción, creo que es bastante intuitiva el nombre. Y acá vamos a detenernos 2 segunditos en lo que es el lienzo de trabajo, ¿sí? Tenemos el lienzo de trabajo acá, tenemos las capacidades de acciones acá. Y vamos a ir directamente a ver las distintas secciones del lienzo. La primera sección que vamos a ver es el árbol de decisión. ¿Sí? Una vez que vayamos populando esto, van a ver que van a tener una vista de árbol de las decisiones que tiene esta regla de negocio. Como verán, está pensado a que ustedes puedan interconectar múltiples condiciones y hacerlo bien complejo, ¿sí? Mi recomendación cuando van empezando con esto es que hagan reglas de negocio granulares que puedan probarlas de forma aislada y después sí las puedan ir interconectando. Obviamente hay algunas que no van a poder porque van a necesitar validar ciertas condiciones previas para que suceda ese caso, pero si pueden hacerlo, vayan definiéndolas de forma granular, sobre todo los ambientes de prueba, porque todas las reglas de negocio se pueden activar y desactivar. Eso quiere decir que podemos activarla, ver de qué funcione, la desactivamos, la dejamos como prueba y agregamos ese bloque de condición a nuestra regla o regla de negocio más general. La segunda parte es una ventana de pseudocódigo en donde ahora cuando vayamos populándolo vamos a ver cómo se escribe semi en lenguaje natural. Esto obviamente lo tiene, las capacidades están en inglés, hay algunas cosas que la van a ver en español o en un híbrido, pero se entiende lo que es el pseudocódigo detrás de las acciones que se van viendo. Por último, y lo más importante, porque es donde vamos a definir, es donde está el lienzo de trabajo. Entonces vamos a empezar con la primera condición. A esta condición la vamos a llamar habilitado. O sea, vamos a preguntar si está habilitado a pedir un monto de dinero o cuál es el monto de dinero que está habilitado a solicitar. La entidad, vamos a trabajar sobre la entidad montos habilitados. Como se acuerdan, estamos parados sobre la tabla. Pero esto es importante porque podemos definir reglas de negocio de formas transversales a las tablas. O sea, podemos definir reglas de negocio que agarre la tabla montos y agarre la tabla accounts y generar un archivo y generar reglas de negocio sobre varias instancias, ¿sí? Vamos a obtener la regla va a alimentarse del origen de la entidad,
vamos a fijarnos sobre el campo habilitado y que su valor sea sí, ¿sí? Y lo vamos a aplicar. Como ven, cuando lo aplicamos va a irse populando lo que es el pseudocódigo. ¿Qué pasa si está habilitado? Lo que vamos a hacer es mostrar el campo monto. Entonces vamos a mostrar el campo monto y esto es monto habilitado, lo vamos a poner. Y vamos a elegir el campo monto y que sea visible, ¿sí? Y a su vez lo vamos a poner como requerido, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener que especificar un valor sí o sí. Entonces le vamos a poner monto requerido, el campo es el monto y vamos a ponerlo business required, ¿ok? Y lo vamos a aplicar. ¿Qué pasa si no está habilitado? Lo primero que tenemos que hacer es ocultarlo, porque no quiero que aparezca en mi formulario. No quiero que nadie sepa ni siquiera de que existe un campo monto si no lo puedo completar. Entonces lo voy a deshabilitar. Esto va a ser monto y lo voy a poner en visible en no. Y le voy a establecer un valor por defecto, o sea, le voy a establecer el valor en 0. Monto en 0. De esta forma no me voy a tener que preocupar de que haya inconsistencias de datos. ¿Bien? Entonces lo vamos a dejar en 0, vamos a aplicarlo. Y acá vamos a tener nuestra regla definida. ¿Sí? Lo que vamos a hacer primero es guardarla. Como vemos ya se hizo una validación de la regla, pero no está mal siempre validarlo, por las dudas lo validamos. Y luego lo que vamos a hacer, lo que les decía, era activarla. Acá, como verán acá arriba, dice Scope Entity. Si lo modifican, tienen otras capacidades para trabajar de diferentes formas con el modelo. Esto siempre demora un poquito. Tengan paciencia. Bien, ahora cuando se termine de hacer las activaciones por detrás, la activación y desactivación es inmediata. Eso quiere decir que cualquier aplicación que esté consumiendo el modelo, una vez que actives una regla de negocio, la va a empezar a aplicar, pero no es retroactiva. Eso quiere decir que no va a aplicar esa regla de negocio sobre registros ya existentes, ¿sí? Va a aplicarlos de acá en más. O sea, eso es para conservar la consistencia de datos. Vamos a ver por qué no estaría cargando. Vamos a ver esto. ¿Qué le pasa? A ver si lo activo. Ahí lo va a activar. Bien. Bien, ahí lo activó. Vamos a ver que en reglas de negocio nos va a aparecer el habilitar, deshabilitar monto y está activado. Bien, acá lo más seguro es que nos va a pasar de vuelta de que vamos a tener que recargar porque está callado, pero vamos a ver. Sí, vamos a recargar. Bien, y acá vemos que ya la regla de negocio se empieza a ejecutar, ¿no? O sea, como el monto está como habilitado está no, la columna monto no aparece. Si lo cambiamos, vemos que aparece, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es, vamos a poner user2 y si pongo un valor, el que sea, ahí nos va a permitir guardar. Bien, si activamos, ahí va. Si vamos de vuelta a agregar un registro y por ejemplo agarramos user3 y le establecemos un valor, sea el valor que sea, pero después nos damos cuenta de que no está habilitado y lo ponemos no, esto lo que nos debería causar es que se guarde con el valor en monto en 0. ¿Sí? Como les mencionaba, esto va a aplicarse a todas las aplicaciones de negocio que ustedes consuman el modelo, va a aplicarse a todo lo que sea transversal al mismo, ¿sí? Y podemos definir todas las reglas de negocio que queramos. Lo vuelvo a repetir, definan reglas de negocio granulares donde su crecimiento sea sostenido, pero que aplique sobre el modelo, ¿sí? Bien, tengo más para mostrarles, pero me gustaría ver si hay preguntas y ya estamos en hora en realidad. Así antes de pasar a las preguntas, quiero... Bruno, ¿Sí? Bruno, todavía
porque estamos ya ingresando a la parte del break, pero podemos tener unos 10 minutos más para poder, para que puedas Bien, mostrar lo que nos falta, ¿no? bien, no sé si hay preguntas, si no prefiero responder las preguntas y pasamos a lo otro. Preguntas, déjame ver. No, ¿No? o sí, creo. Déjame ver, en el paso, me parece que no, esta es una de la anterior. ¿No? No tenemos preguntas por el momento. Te dejo Bien. continuar. Bien, entonces, bueno, como les mencionaba, tenemos, ya vimos lo que era el tema de reglas de negocio, ya vimos lo que eran las columnas predefinidas, las relaciones. Como ven, acá podemos hacer todas, y acá vamos a ver con las instancias que están, las entidades relacionadas, ¿tá? Como vemos, estamos relacionadas a través del campo monto a la entidad currency, ¿sí? Vamos a tener el tipo de relación que tenemos, y luego son las entidades ya que vienen por defecto generadas. Yendo a lo que era el tema de gráficos, recuerden que les dije que no tenían muy buenos gráficos, son bastante malos. Esto nos va a permitir hacer ciertas validaciones o ciertos gráficos referentes al modelo para sacar algunas métricas, si es que anda. Mi recomendación es que usen Power BI, se conecten directamente al modelo y exploten los datos de forma mucho más simple y mucho más potente. Pero en caso de que quieran tener algún gráfico especificado directamente sobre el panel del Dataverse, tienen la capacidad de generarlos directamente acá. Como ven, esto es una copia de Power Pivot, idéntico, ¿sí? O sea, hasta los mismos iconos. Entonces, aquellos que tengan conocimiento sobre Excel, esto va a ser muy simple. ¿Ah? Acá vamos a poner el nombre del chart y acá vamos a ir pudiendo agregar las validaciones y las acciones que deseemos hacer para el gráfico, ¿sí? Voy a ir directamente de vuelta a lo que es datos. No voy a cargarlo porque realmente demora, pero tenemos la capacidad de exportar los datos, editar los datos en Excel, y una capacidad que está buena es obtener datos desde Excel. Nosotros vamos acá y vuelvo a lo mismo, demora. Por ende, como demora, yo les recomiendo que ya tengan en el Excel bastante depurado. Nos va a permitir cargar a través de un formato que no tiene por qué estar completamente establecido, importar datos a nuestro modelo desde un archivo Excel o CSV. Esto está muy lento, perdonen, pero creo que es mi conexión que no le está dando. Sí, no le está dando mi conexión, disculpen. Pero tienen la capacidad de trabajar los datos de nuestro modelo a través de cada una de las tablas, a través de Excel. Eso les da otra versatilidad y otra facilidad en la adopción de la herramienta, ¿sí? Bien, no voy a entrar mucho más en detalle porque si no tendríamos que tener otra charla, pero quiero agradecerles nuevamente a todos por haber asistido a la charla, quédense con las siguientes sesiones que vienen. A los organizadores, de vuelta, muchísimas gracias por la invitación y obviamente a los sponsors. Y bueno, espero les haya servido, les haya gustado y espero reencontrarnos nuevamente en otra edición. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por tu participación. La verdad está muy interesante. Me parece que no ha habido preguntas porque quizás sea un tema un poco nuevo, quizás que haya que indagar un poco más, pero de todas maneras no sé si les puedes dejar tus datos, no sé, tus redes ahí para ver si es que Claro, te hacen sí. una pregunta más adelante. Dale, sí, obviamente. Permítanme pasarles el LinkedIn directo. No la agregué a la PPT, ahora me estoy dando cuenta. Mil disculpas, pero déjenme pasarles mi LinkedIn. Ahí me pueden contactar cuando quieran. El chat de la reunión por acá. Vamos a ponerlo por ahí. Tal vez lo pueden compartir directamente los moderadores. Siéntanse libres de contactarme por LinkedIn cuando quieran. Estoy más que abierto a ayudarlos en sus primeros pasos y en cualquier duda que puedan llegar a surgir sobre esto o sobre cualquiera
herramientas de Power Platform. ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto, Bruno. Mira, ahora ya hemos recibido el enlace de LinkedIn, lo vamos a compartir para todos nuestros asistentes. Y nuevamente queremos agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo, por haberte tomado este espacio para estar acá con nosotros en este evento. Y a los asistentes informarles de que vamos a hacer un pequeño break hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 nos va a acompañar Luis Franco, de acá de Perú, para ver el tema creando conectores personalizados con Power Automate y ponerlos en marcha. Entonces vamos a hacer un pequeño break de 1 horita.